Hola, buenos días. Desde que empezamos a escuchar la carta a los Hebreos en la primera lectura, ha empezado a sonar una especie de estribillo. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Versículo que también proclamamos en el Salmo responsorial. Y llama la atención porque Melquisedec, del que apenas sabemos nada, aparece una vez en la Escritura cuando se encontró con Abraham. Cuando Abraham volvía de su victoria, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió a su encuentro, sacó pan y vino y lo bendijo. En estas ofrendas y bendición, Abraham reconoció la grandeza de Melquisedec y le ofreció el diezmo a aquel que veía superior a él. Y ese silencio de la Escritura sobre el origen de Melquisedec, el autor de la carta a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que viene a ser una imagen de Jesucristo, que no tiene origen ni fin porque es eterno, porque es el Hijo de Dios y porque desde el momento en que Él ha resucitado tiene una vida imperecedera. Melquisedec también es imagen de Jesucristo, verdadero sacerdote, el único que puede realizar el sacrificio que pretendían los sacerdotes levíticos, que es unir al hombre con Dios, pero sobre todo Jesucristo es el único que puede obtenernos el don de la vida de Dios, el don de la vida eterna, el de la vida inmortal, el don de la vida divina, de manera que Jesucristo, al ofrecerse al Padre con su humanidad cargada de la humanidad pecadora, ha sido resucitado y ha recibido en su humanidad gloriosa la vida que Él luego difunde y comparte con los hombres. Melquisedec presentó pan y vino, preanuncio de la Eucaristía, el gran sacramento de Jesucristo que por el Espíritu Santo transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre que nosotros recibimos. Jesucristo, sacerdote eterno, nos espera en el cielo para que compartamos su gloria, que de una manera muy especial empezamos a pregustar ya aquí en la tierra en el sacramento de la Eucaristía. Podemos pedirle al Señor que reconozcamos que es nuestro sumo y eterno sacerdote, que vive y que viene para darnos la vida, para unir al hombre con Dios, y que cada día realiza esa unión de manera admirable en el sacramento de la Eucaristía, donde Él se hace presente bajo las especies del pan y del vino y se nos da a nosotros para que podamos gustar y recibir la vida de Dios. Podemos pedirle, Señor, ayuda, a vivir cada vez mejor este sacramento, para que unidos a ti alcancemos un día la gloria en la que nos esperas y nos atraes para toda la eternidad. Por otro lado, después de estos días creo que entendemos mejor la actitud de Jesús frente al sábado. Ahora nos falta entender la actitud de los adversarios de Jesús. Lo menos que uno puede decir es que tienen una reacción exagerada. Salieron de la sinagoga y en cuanto salieron los fariseos, si escucháis el Evangelio, se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Jesús hace un milagro en sábado y estos dicen: mirad, toca matarlo. Yo creo que si no comprendemos por qué esta gente sentía que había que matar a Jesús, nos quedamos sin entender también mucho del sentido de la muerte de Jesús. ¿Por qué querían matarlo? Resulta que los fariseos se sentían maestros. Ellos creían que eran los verdaderos intérpretes de la ley. Se tenían a sí mismos por modelos de vida y sobre la base de esa autoridad querían ser los jefes, los directores del pueblo. Y en esto aparece Jesús, agrieta su autoridad porque Cristo destruye todo el sistema de autoridad que fariseos y herodianos tenían sobre la gente, y como Jesús les quita esa autoridad, sienten que tienen que quitar a Jesús de en medio para recuperar la suya. La política de aquel tiempo estaba en una situación realmente explosiva porque Herodes, el rey falso, pero al fin y al cabo rey, era un hombre sumamente cruel. El procurador romano estaba sobre aviso de la capacidad de resistencia y de violencia de aquellos judíos y como estaba avisado, entonces tenía a su mando fuerzas para aplastar cualquier intento de rebelión con una crueldad inaudita. Es decir, que la relativa tranquilidad que había en la época dependía de un complicado ajedrez en el que las distintas fuerzas de parte de los judíos y las fuerzas de parte de los romanos estaban, por decirlo así, vamos a llamarlo, en un equilibrio inestable. Cualquier cosa podría convertir aquello en un polvorín. ¿Y cómo manejaban la situación? Pues con un rey de mentira que no pertenecía a la casa de David. Si uno se ponía a examinar los antecedentes de Herodes, veía que sus antepasados eran idumeos, es decir, ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel.
y apareció allí montado básicamente porque era hijo de su padre. Sin embargo, Herodes habría logrado mantener su postura con un recurso muy sencillo. Al pueblo lo había mantenido callado porque era el gran benefactor del templo, y a los romanos les convenía que estuviera Herodes porque era un interlocutor sobornable. De ese equilibrio inestable vivía mucha gente, especialmente los herodianos, los partidarios de Herodes, muchos de los cuales eran de familia sacerdotal, pues vivían de eso, de la amistad con Herodes, de los bienes que dejaba el templo y de su cercanía con la clase política y con los romanos mismos. ¿Qué pasa? Pues que llega Jesús y empieza a alborotar el avispero. ¿Qué se puede hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Y no supieron qué contestar. Y Jesús obra el milagro, y Jesús cura en sábado. Ellos, zorros de olfato, sabían hacia dónde iba eso. Nuestros privilegios acaban, nuestro poder va para el suelo, y este Señor va a acabar armando una buena. Tratemos de entender esto que nos dice a nosotros. Yo lo resumiría en el famoso refrán: lo mejor es enemigo de lo bueno. Cuando Jesús habló del vino nuevo en odres nuevos, lo hacía también en comparación con esta situación. Es decir, si no hubiera aparecido Jesús, pues ahí estaba una situación relativamente decente. Ya hemos dicho, ¿no? El pueblo estaba más o menos tranquilo, se aguantaba, tenía templo, tenía rey, tenía culto, tenía ley, se mantenía una cierta fachada religiosa y así un orden. Pero lo mejor es enemigo de lo bueno. Jesús viene a traer un orden nuevo en el que no se necesitan las fachadas mentirosas, las apariencias de religión. Un orden nuevo que no está soportado en el resbaladizo terreno de alianzas y conveniencias, pactos, banquetes y negociaciones de todo tipo con los romanos. Un orden nuevo que no estaba basado en la astucia, en las intrigas, en los engaños, en las apariencias, sino que estaba basado en la sinceridad, en la sencillez, en la verdad de Dios, en el poder de Dios, que no necesita de nuestras mentiras para cuidar de los suyos. Eso viene a proponer Jesucristo, eso es lo que quiere Jesucristo, y eso era mejor que lo que había. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Aparece Jesús y nos dice: cree en el plan de Dios, cree que Dios lo puede hacer de una mejor manera, sin engaños, sin fachada, sin intriga. Realmente lo de Jesús es una locura: apostar por la sinceridad, por la humildad y el servicio, apostar por la verdad y por la radical confianza en el poder de Dios hasta el fondo, hasta la cruz, hasta la sangre. Es una locura, pero ese es Jesús. Y si uno apuesta radicalmente por Cristo, vamos viendo cómo Dios realmente hace cosas y hace maravillas. ¿Qué hemos aprendido entonces de esta meditación? Pues que a lo mejor entendemos mejor por qué odiaban a Cristo. Y es que había todo un andamiaje, había todo un montaje muy delicado y muy inestable con el que todos estos personajes mantenían una cierta tranquilidad y aseguraban sus privilegios. Jesús, con la libertad con la que obra, predica y hace las cosas, hace tambalear todo ese andamiaje, los pone en situación de inseguridad y por eso dicen: hay que acabar con él. Y esto no está lejos de nosotros. También aprendemos cómo detrás de esta actitud de Jesús hay algo muy profundo. No te contentes con una falsa paz, no te contentes con cualquier negociación, confía hasta el fondo en el Señor. Hasta el fondo, no para hacer del Evangelio una bandera ideológica, un pretexto, no para barnizarte de Evangelio, sino para que Jesús se apropie de tu corazón y de tu vida con su propia vida. Está en juego, no lo olvides, tu salvación. Amén.